La pasión por tu profesión es lo que te define, porque sabemos que eres bueno, pero queremos que seas el mejor. En la Escuela de Posgrado de la Universidad Norbert Wiener, creemos en ti. Por eso te impulsamos a alcanzar tu máximo potencial y luchar por tu pasión para seguir avanzando. Somos parte del grupo Wiener Carrión y hace más de 50 años impulsamos una experiencia educativa que trasciende en nuestro país. En nuestra escuela de posgrado contamos con más de 12 años de experiencia, brindando así una formación integral en salud, criminalística, educación, gestión pública, investigación, derecho e innovación. Nos comprometimos con nuestro país en formar profesionales del más alto nivel, líderes con propósito social, líderes con excelencia académica. Impulsados por una gran red de universidades en todo el mundo, con convenios nacionales e internacionales que promueven la movilidad estudiantil y docente a través de pasantías, clases espejo, congresos y eventos internacionales de primer nivel. Nos impulsa el generar conocimiento propiciando el aprendizaje mediante la investigación y producción de artículos publicados en las principales revistas científicas del mundo. Nos impulsan nuestros docentes investigadores. Nos impulsan nuestros alumnos y egresados. Profesionales íntegros y competentes con visión global. Capaces de superar cualquier obstáculo para seguir avanzando. Nos impulsa la misma pasión que te motivó. Esa pasión que impulsa al máximo tu potencial. ¿Y a ti? ¿Qué te impulsa a crecer? Posgrado Universidad Norbert Wiener. Tu impulso. Magister Rosario, ¿iniciamos? Claro que sí. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos los participantes el día de hoy. Los saludo muy afectuosamente. Mi nombre es Rosario Auris. Soy coordinadora de las segundas especialidades, en este caso de fisioterapia en neurorehabilitación. Para mí es un gusto presentar el día de hoy a uno de nuestros más grandes representantes en la docencia, en parte de la parte asistencial, como investigador. Realmente tenemos docentes de un alto nivel que nos acompañan en este programa. El día de hoy vamos a presentarles los detalles del programa de la segunda especialidad en fisioterapia en neurorehabilitación. Para ello les vamos a compartir una información. Por favor, me ayudan a compartir. Ok, perfecto. Muy bien, perfecto. Listo, está bien. El día de hoy presentamos, como les comentaba anteriormente, a uno de nuestros más grandes representantes de la neurorehabilitación, tanto en la parte asistencial, en la docencia, en la investigación. Él es formador ya hace más de 20 años, se trabaja en el Instituto Nacional de Rehabilitación en el área de medular. Es docente de diferentes universidades, es docente a nivel de pregrado y posgrado, es docente, investigador y asesor de múltiples investigaciones que tenemos actualmente en nuestro país. Con gusto les presento al doctor Julio Granados Carrera. Adelante, profesor. Buenas noches, sí, estaba apagado mi micro.
Bien, buenas noches con todos. Para nosotros es un honor, un gusto compartir el día de hoy con ustedes. Uy, una sesión de la invitación a que a ustedes puedan realizar una segunda especialidad en nuestra casa de estudios Norbert Wiener, ¿no? Y eso significa, pues, una introducción definitivamente, digamos, a grandes rasgos de lo que es la esencia de la neurorelación en nuestro país, ¿no? Y cómo la neurociencia ha intervenido en la formación de la especialidad en neurorehabilitación, ¿no? Por las características de la universidad y de sus docentes, hay una amplísima corriente de la información neurocientífica aplicada a la neurorehabilitación. A diferencia de tiempos anteriores, ¿no? De por qué la neurorehabilitación se llamaba fisioterapia en neurología. Pues bien, vamos a tratar de explicar de forma muy general, por supuesto, y muy didáctico lo que es la explicación de las neurociencias en la neurorehabilitación, entendiendo que la neurociencia tiene diferentes tópicos, diferentes orientaciones, diferentes temáticas, dependiendo mucho de la situación de cada país, ¿no? El nuestro es un país, digamos, en desarrollo, emergente, con mucha capacidad productiva, intelectual y con mucho esmero profesional, ¿no? Entonces, estas son dos herramientas por la cual nosotros escogimos enseñar, ¿no? Esta especialidad de neuroeducación en el país ya desde hace más o menos un promedio de 10 años y cada vez hemos ido en conjunto, tanto la universidad, las autoridades, los alumnos, los docentes, ¿no? Toda la comunidad universitaria y la sociedad civil a través de sus participantes, engramando un nuevo concepto de la fisioterapia en la neurorehabilitación. Lo que quiero decir es que, por ejemplo, lo que se enseñaba hace 8, 7, 6 años ha ido modificándose en el constructo temático de los sílabos, ¿no? Hemos ido agregando algunos conceptos que se van distanciando de lo clásico, de lo convencional, y vamos entrando a una esfera un poco más científica, basados en la evidencia y basado en la experiencia clínica, ¿no? Dos factores importantes de por qué uno podría ser un especialista en fisioterapia en neurorehabilitación. Entonces, he preparado una diapositiva que voy a compartir con ustedes, voy a tratar de desarrollar en este tiempo y espero que sea de su agrado y puedan ustedes complementar un poco lo que es este estudio, ¿no? Eh, ¿Me confirman si ven la diapositiva? Sí, ¿no? Muy bien. Ok. Desearía un dedo levantado si es que están viendo la diapositiva, porque voy a empezar, por favor, o que me confirme alguien que se está viendo la diapositiva inicial. ¿Sí? ¿Se ve? ¿Se observa? ¿Sí? Sí se ve. Perfecto. Muchísimas gracias. Entonces, ¿neurociencias en neurorehabilitación? ¿O por qué la neurorehabilitación se basa en las neurociencias? ¿Ya? Vamos a explicar. Bueno, este es un cerebro edificado, ¿no? Como si fuese un rompecabezas, ¿no? Y lo que parece así simplemente una imagen que lo puede resolver cualquier niño,
y le damos las figuritas, los trozos de la parte del cerebro, o un criterio más o menos básico lo podría armar, ¿no? Y pareciera pues que está construyendo un sistema nervioso, un cerebro, ¿no? Y en el caso de la fisioterapia en neurorehabilitación, no es así, sino es que es, digamos, modificar. Esta palabra de transformar no es tan cierta, ¿no? Sino de provocar cambios en un cerebro a través de informaciones, ¿no? No estímulos, informaciones, vamos a llamar, ¿no? Entonces el terapeuta construye, cuando trata a un paciente, la estructura del cerebro o la morfología del cerebro, que es lo que trato de explicar, ¿no? A grandes rasgos, pero en sí no va a modificar nada el cerebro, ¿no? Sino que intrínsecamente, como esta persona que ha sufrido un daño puede, digamos, tener o provocar cambios significativos en su vida después de alguna discapacidad neurológica, ¿no? Entonces, como para retroceder brevemente, ¿no? Cómo nos diferenciamos los diferentes cerebros de los organismos vivos, ¿no? Desde los roedores, ¿no? Como el conejo, la rata, ¿no? Los gatos, los delfines, ¿ya, no? Y el chimpancé, ¿no? Que es el, digamos, que a través de la historia, ¿no? Desarrollamos, hemos evolucionado de esta especie viva, ¿no? Cosa que no compartimos, pero bueno, y llegamos a un cerebro humano, ¿no? Diferente en tamaño, diferente en estructuras, diferente en cisuras, ¿no? Diferente en todos los aspectos. Pero sin embargo, existe una crítica. Siempre dice que el hombre desciende del mono y por lo tanto somos monos, ¿no? O chimpancés en un momento de nuestra vida. Esto como que parece cierto, yo lo podría resumir de la siguiente forma, ¿no? El niño nace con el cerebro igualitario al de un chimpancé, pero después que ha nacido, desde los primeros días hasta todo el desarrollo de su vida, ese cerebro se modifica, ¿no? Entonces hay un cambio cualitativo y cuantitativo ahí, ¿no? Entonces, un cerebro de un niño recién nacido versus un cerebro de un adulto difiere notoriamente, ¿no? Miren las cisuras de un adulto y miren las cisuras separadas y menos gruesas de un niño o de un recién nacido que va a evolucionar a través de las experiencias, del medio, del ambiente, ¿no? Estos son cambios plásticos, ¿no? Son cambios que van a suceder con la experiencia, con el desarrollo motor, con el aprendizaje y todas las etapas de la vida. Igual, ¿no? En todo cambio que hagamos en el cerebro es plasticidad a través de informaciones. Bueno, lo que quiero resaltar en esta imagen es que esta teoría en la segunda especialidad es cuestionada, la vamos a cuestionar o va a ser cuestionada, porque aquí ustedes conocen el área motora clásica, el área táctil o somatosensorial, el área visual, el área auditiva, ¿no? Como que son las áreas más representativas de la corteza cerebral y del cerebro humano. Eso no es así, ¿no? Existen otras áreas del cerebro que son tan importantes en la integración del ser humano como persona. Y es así que a esta persona, con una integración diferente a las áreas motoras, visuales, auditivas, la cual va a sufrir un daño, no necesariamente en el cerebro ni en el neocórtex, sino en cualquier parte del sistema nervioso, incluyendo el periférico, ¿no? Va a provocar algún cambio a nivel neocortical. Lo que estamos proponiendo es que una lesión, no necesariamente el sistema nervioso es a nivel cortical o a nivel de la corteza motora. Puede ser a nivel extrapiramidal, a nivel subcortical, a nivel cerebeloso, a nivel medular y a nivel de la unidad motora, en fibras nerviosas del músculo, pero que va a provocar un daño o un cambio a nivel neocortical. Sobre todo en el neocórtex nativo, corteza prefrontal, en el
neocorte afectivo, corteza frontal inferior, o en el neocorte cognitivo, corteza parietal posterior, que digamos estas tres neocortes es el cerebro, digamos, íntegro de la persona humana. Pero sin embargo, hemos estudiado el anterior, ¿no? El de la área motora y sensorial. Esto se va a discutir y se va a discernir en la especialidad. Pero no, ¿qué hace las neurociencias en la neurorehabilitación? ¿No? La neurorehabilitación, ¿no?, se ha transformado gracias a los avances de los aportes neurocientíficos, de los diferentes aportes mundiales, ¿no? Desde un entendimiento, digamos, práctico y teórico de la neuroplasticidad, hasta el uso de las tecnologías avanzadas, emergentes, como la robótica, como la terapia electromagnética transcranial, como el cerebro interfaz y otras, ¿no?, tecnologías como la imagen motora o la realidad virtual, que son, digamos, enfoques que tienen evidencias de cambios a nivel del cerebro, a nivel plástico, de mejoras, ¿no?, cuando se aplica este tipo de intervención. A diferencia, de los conceptos o métodos tradicionales que conocemos en neurorehabilitación, como el concepto BOA, el concepto FNP, el concepto Castillo-Morales, el método y el concepto Boita y otros, ¿no? Perfetti, ¿no?, las teorías cognitivas y otras, ¿no? Como que son, digamos, las terapias convencionales, ¿no?, bajo el término de conceptos, donde se aplica mucho la terapia manual, ¿no? O mucho el manejo, digamos, de la habilidad, de la destreza del cuerpo y del desempeño del terapeuta, ¿no? Entonces, estos enfoques actuales, tanto tecnológicos como los convencionales, pero actualizados, ¿no?, van a provocar cambios, ¿no?, en la persona cuando ha perdido, digamos, el perfil, ¿no? El perfil del terapeuta físico es el movimiento. Entonces, el paciente pierde el movimiento como una herramienta principal de función de calidad y pues no puede moverse. También trae consecuencias sensitivas, consecuencias cognitivas, afectivas, ¿no?, o psíquicas, emocionales, y también trae secuelas, ¿no?, de tipo, digamos, físico, ¿no?, discapacitante, ¿no? Entonces, aquí demarcamos claramente, muy importante la demarcación de por qué una segunda especialidad no está enfocada a la lesión, ¿no? No está enfocada a la lesión, pero entendemos la lesión, estudiamos la lesión, podemos clasificarlo incluso según las teorías neurofisiológicas o neurofisiopatológicas, pero lo que intervenimos es a la persona con esa lesión o a la persona con discapacidad. Entonces aquí la neurociencia nos sirve mucho, bastante. Entonces rompemos un eslabón duro, clásico, conservador, de que la lesión neurológica es la que se reeduca. Y no se reeduca la lesión neurológica, ¿no? Ese ha sido digamos, un paradigma que estamos, o que ya se ha roto en el mundo, ¿no? Pero que todavía aquí tenemos esas ideas fácticas de que podemos reeducar la lesión. Y lo que no se ha entendido es cómo interpretamos a la persona con esa discapacidad y cómo la ayudamos. Y se van a dar cuenta en la segunda especialidad, y eso sucede con las promociones últimas, de que el enfoque va a la persona y a la persona educamos todas las estrategias de tratamiento para provocar el cambio, ¿no? O si ustedes quieren entenderlo de forma más práctica, los cambios más importantes se dan en el neocorte, no en la discapacidad de la lesión propiamente dicha. Porque creemos, estamos seguros y estamos, digamos, en investigaciones que se están por dilucidar, ¿no?, ya aquí en Perú, de que los tratamientos no deben cambiar la actividad cerebral psíquica de la persona, ¿no?, a través de las estrategias propias que ustedes y nosotros podemos utilizar en la rehabilitación. No, no estamos en contra de ello, sino que los cambios no son directamente sobre el nivel de la lesión, sino sobre el cerebro propiamente dicho. Entonces, eso sí,
es importante que ustedes conozcan a priori esto, ¿no? Como, digamos, un principio de la neuroorbitación en esta Universidad Norbert Wiener. Un poco una figura, digamos, global de lo que es los enfoques de la neuroorbitación a nivel mundial, ¿no? En Europa, por ejemplo, se basa mucho en la inteligencia artificial y la introducción de la robótica, ¿no? Para el movimiento. Pero piensen que la robótica es un exoesquelético, ¿no? Que es gobernado por un switch que va a la médula y al cerebro para que eso, digamos, coincida, coordine y pueda darse el movimiento, ¿no? Es algo externo, ¿no? Es algo externo que va a dominar el ser con esta aplicación de esta tecnología, ¿no? Entonces los cambios son más periféricos que neocorticales, pero sin embargo deben haber cambios, aunque sean mínimos, a nivel neocortical. En Estados Unidos, Norteamérica, ¿no? La neurorehabilitación toma importancia por la neuromodulación, sobre todo del dolor y el neurofeedback, el aprendizaje y la repetición significativa de los entrenamientos después de una lesión neurológica, ¿no? Esto es muy importante porque, digamos, esto tiene más relación con los conceptos clásicos BOBAT y FNP, quizás para hacer el parangón y poder más o menos situarse, ¿no? En América Latina, miren, países de América Latina, donde pertenecemos, los programas comunitarios con soporte neurocientífico, ¿no? Es decir, aquí hay que interpretar como que son los conceptos tradicionales manejados con mucha evidencia científica y aplicada algunas evidencias científicas, ¿no? Para el mejoramiento de la función. Por ejemplo, algunas teorías de la neurociencia que se aplican, que se traen el aporte de Occidente, ¿no? Por ejemplo, eh, mm, la, los patrones generadores de comando central, por ejemplo, ¿no? Podrían explicar la locomoción, ¿no? Por ejemplo, los hallazgos que se han encontrado de la plasticidad a nivel del sistema nervioso, qué estructuras son más plásticas en el cerebro, en el sistema nervioso, y llegar a la conclusión de que, por ejemplo, la corteza premotora, la corteza somatosensorial, el hipocampo, los núcleos de la base, el cerebelo, ¿no? Son núcleos, ¿no? O son núcleos cerebrales muy importantes en riquezas plásticas, o sea, donde se van a provocar cambios. Y eso es verdad, ¿no? Por ejemplo, en los núcleos de la base se fija el aprendizaje potencial a largo plazo, que es una previa a la plasticidad. En el hipocampo, donde se guarda toda la memoria cognitiva y afectiva, ¿no? Se dan las memorias de imágenes repetidas, ¿no? A nivel de la corteza somatosensorial con la corteza premotora se dan pues las realidades virtuales, ¿no? Por las funciones de miembro superior, para movilización de miembro superior en pacientes hemipléjicos que han perdido la movilidad de un hombro, de miembro superior, o en pacientes cuadriplégicos con lesión medular, débiles para el entrenamiento. Y así, ¿no? Se pueden explicar algunas teorías, por ejemplo, las teorías de neuromodulación del dolor, ¿no? Hay muchas teorías de neurotransmisores, ¿no? De la testosterona para el control motor, ¿no? Es algo raro, pero que sí tiene evidencia, ¿no? La dopamina como estimulación de la atención, ¿no? Y la serotonina. Entonces, esos cambios de neurotransmisores, de sustancias químicas, se estimulan con la terapia y una vez no lo toma en cuenta o lo tiene desapercibido, ¿no? O como la implicancia negativa del miedo en el proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces, esas teorías, digamos, más modernas pueden ayudar a entender el movimiento y pueden dar una base para reeducar. O también esto de hace unos 10 años, ¿no? De los modos como los ajustes posturales anticipatorios que utilizaban los BOAs se han ido modificando en etapas, ¿no? En etapas o en fases como términos que se han, digamos, dividido de los ajustes posturales anticipatorios como los famosos
EPAs, ¿no? Ajustes tempranos, ASAs, ajustes estabilizadores previo al movimiento, al disturbio, los APAs propiamente dicho, y los compensatorios que son los funcionales, ¿no? Nosotros vivimos en APAs compensatorios, ¿no? Todo raro, dice, estamos compensando. Sí, porque no estamos en una postura correcta totalmente. Y así, ¿no? Todos estos soportes científicos nos ayudan al entendimiento de una segunda especialidad. ¿No? La realidad virtual tiene que ver mucho las conexiones visuales con las tareas de miembro superior. Por ejemplo, aquí se explicaría, ¿no? La sensación del nervio fantasma, las neuronas en espejo, ¿no? Como eso que las teorías cognitivas de Perfetti, que clásicamente Tío se explicaba en ese entonces, ahora tienen mayor sustento para la aplicación, pero ya no más a través de un estímulo, no táctil, ¿no? O un estímulo periférico, sino a un nivel ya de mayor atención, como es la visión, ¿no? Y así, eso se caracteriza mucho en Asia, ¿no? En los continentes donde hacen más investigaciones son los chinos, ¿no? A nivel de la neurorehabilitación y de la neurociencia. Y en África, ¿no? Se dice que hay una expansión de la rehabilitación basada en evidencias, ¿no? Por las características propias de ser países generalmente de bajos recursos como el nuestro. Nosotros entendemos que todo esto se puede explicar en nuestro país, claro, pero estamos en algunos lugares lejos de la robótica, en algunos lugares aquí en Perú sí, de repente, pero lo más que la aplicación es entender cómo se aplica y cómo provoca cambios en el ser humano, ¿no? O en el cerebro de la persona. Entonces hay algunos aportes claves muy importantes, ¿no? De la neuroplasticidad que van a provocar cambios a nivel funcional. Si ustedes quieren, a nivel de redes nerviosas, ¿no? Se multiplica la sinapsis de los botones nerviosos, ¿no? Es decir, aumenta la densidad dendrítica de las funciones sinápticas y no es que aparezcan nuevas neuronas y eso en términos de nuevas vías no es tan cierto, ¿no? Sino que las redes, digamos, los botones sinápticos, que son muy ricos en plasticidad, son los que se densifican con el entrenamiento, ¿no? Pero para que eso suceda, para que eso suceda, necesitamos de cambios estructurales, ¿no? Entonces, estos cambios estructurales los voy a explicar de manera genética, ¿no? La síntesis proteica. Entonces, todo cambio plástico nace de proteínas, ¿no? O sea, el trabajo de la terapia tiene un efecto a nivel biológico sobre las proteínas, el ADN y la dúplica o la réplica en el citoplasma de la neurona y cómo esos segundos mensajeros, con las enzimas enriquecidas por el ambiente y el estímulo, van provocando modificaciones a a esas proteínas y van generando canales de sodio, potasio, bombas de yodo, sodio, potasio, van generando, digamos, neurotransmisores específicos, segundos mensajeros, factores de crecimiento neuronal, BDNF, una serie de enzimas que hace que el trabajo de nosotros sea totalmente metabólico, ¿no? Y a veces uno no se da cuenta, pero estamos provocando cambios, ¿no? La neuromodulación, ¿no? Como es un principio de la estimulación magnética transcranial, se da a nivel de cambios de polaridad. Y los cambios de polaridad son cambios de membrana. De la membrana neuronal es excitable, es decir, tiene canales de sodio y potasio. Entonces, igual que el músculo, igual que el nervio y el músculo, tiene canales de sodio y potasio. El músculo tiene canales de sodio y potasio a nivel cerebral. La sinapsis entre neuronas se dan por niveles de diferencias de iones, ¿no? De campos, digamos, iónicos, sodio y potasio, ¿no? Entonces, miren, eso genera, pues, por qué la estimulación magnética, sus ondas provocan cambios a nivel de la membrana neuronal, a nivel tan profundo como es el cerebro, ¿no? Biomarcadores como los factores de crecimiento neuronal, ¿no? Los BNF son enriquecidos, ¿no? Son sustancias proteicas que enriquecen el campo de la neurona para la sinapsis. Es como decir, una vitamina que ayuda a fortalecer el cuerpo, le da vigorosidad, ¿no? Los factores de crecimiento neuronal BDNF son marcadores que se están diciendo de que tienes un potencial
de hacer mayor sinapsis. Y eso se da por la intervención, por el ambiente, por la familia y por todo un contexto, ¿no? Más allá propia de la terapia, ¿no? Y obviamente la intervención de los cerebros robóticos, eso ya es algo como externo que ingresa a tu cuerpo, pero está modulado por circuitos nerviosos a nivel medular y a nivel del cerebro para que exista una conexión, ¿no? Y es como una electroestimulación sobre un aparato robótico que hace que muevas y utilices el movimiento, ¿no? Bueno, son todas estas cosas que aparecen como tecnologías se explican por el buen fundamento de la neurociencia en la neurorehabilitación. O sea, esto yo no lo estoy inventando, esto solamente lo comentamos como parte de una estructura ya de preparación, ¿no? De la experticia en el campo temático, en el campo clínico y en la investigación, ¿no? En Perú, ¿cómo es la neurorehabilitación? Bueno, pues la neurorehabilitación o la neurociencia y la influencia de la neurociencia en la neurorehabilitación en Perú ha ido pues aumentando, ¿no? Bastante, ¿no? En los últimos años, ¿no? Por ejemplo, algunas investigaciones en el campo clínico que se han dado sobre lesiones centrales, ACVs, isquémicos, sobre lesiones medulares, ¿no? Sobre niños con trastorno del espectro autista, sobre niños con problemas de parálisis cerebral, ¿no? Sobre, digamos, muy poco sobre otras enfermedades, pero estas son las que he leído y visto que están publicadas en las revistas, que pueden, digamos, evidenciar que en Perú se está haciendo, no como quisiéramos una cantidad de investigación, pero sí se están dando algunos cambios, ¿no? Algunas evidencias científicas de por qué uno, cuando interviene con una estrategia de intervención puede provocar cambios, ¿no? Generalmente en estos estudios son estudios general de tipo preexperimental o de tipo cuasi experimental. Bueno, nosotros con mucha humildad hemos publicado casi todos nuestros artículos de investigación sobre lesiones neurológicas y lesiones medulares, justamente para justificar una intervención de que ha habido cambio, ¿no? Y yo sé que otros colegas también de otros sitios han publicado también sus estudios que han realizado, ¿no? Ya sea en las universidades o en sus hospitales. Definitivamente, las universidades, ¿no? Por ejemplo, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos tiene, pues, tiene digamos, la supremacía en neurociencia por su, digamos, su abarcamiento hacia la neurociencia, tiene maestría en neurociencia, tiene doctorado en neurociencia y generalmente produce investigación científica, pero me honro con otros, seremos dos colegas o no más creo que tengamos esta formación de neurociencias, tanto de maestría como de doctorado, ¿no? En San Marcos, ¿no? Donde hemos aprendido mucho y nos ha dado mucho entendimiento sobre la neurorehabilitación en nuestro país, ¿no? Se nos ha hecho muy fácil teniendo, digamos, una formación, pero también es una formación, digamos, muy peculiar, ¿no? Pero también otras universidades como la Cayetano Heredia también tienen una formación de maestría, si no maestría seguro que tiene neurociencia, pero no sé si doctorado, pero también tiene una neurociencia muy fuerte. Pero a diferencia de San Marcos, la neurociencia, digamos, en San Marcos tiene un tinte social, ¿no? Basado en la información social, ¿no? En cambio, la neurociencia en Cayetano tiene una formación, me parece, más de tinte cognitivo, ¿no? Más de tipo relacionados a las investigaciones últimas basadas en las evidencias, que digo son muy importantes, ¿no? Pero que, digamos, no sé, eso ya tendríamos que debatir algún día con colegas de neurociencias cognitivas, de desde ese punto, cómo intervenimos en la neurorehabilitación, ¿no? Entonces, para nosotros sí, la neurorehabilitación social o la neurorehabilitación
o la neurociencia social o la neurociencia de la información social sí nos ayuda bastante en la neurorehabilitación. Y eso es lo que yo trato de, con bastante humildad, o los grupos de docentes de esta universidad, trata de más o menos impartir esta filosofía en el manejo, ¿no? Como un principio, ¿no? Digamos, importante. Y entonces, el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, digamos, es el principal centro de referencia donde se acuden todas las lesiones neurológicas, ¿no? El famoso INSN, ¿no? Y el otro lugar donde ya atendemos pacientes con discapacidades es el Instituto Nacional de Rehabilitación, doctora Diana Rebasa Flores, donde tengo, digamos, mm, la felicidad, ¿no? De atender a pacientes con lesiones neurológicas, ¿no? Y eso hace que, pues, digamos, estemos en el día a día con los pacientes con discapacidad, conocemos la experiencia, cómo viven, cómo experimentan discapacidad, que ustedes de repente obvian o no la toman en cuenta en su manejo cotidiano en su vida, ¿no? Y yo siempre les digo esto y estoy convencido de que es así, ¿no? La universidad no puede formar. Podemos ser buenos estudiantes, empeñosos, estudiosos, dedicados. Podemos ser hasta grandes investigadores, ¿no? Pero el campo clínico, ay, el campo clínico es, digamos, no haríamos nada si no tuviésemos el campo clínico, en mi opinión, ¿no? Porque con el campo clínico uno vive y convive todas las experiencias de ellos. Y cuando digo experiencia no me refiero a que uno es capo en las lesiones, porque se entiende que todo profesional debe ser capo en las características clínicas de la lesión, ¿no? Eso es un requisito, ¿no? Eso ya está en el pregrado, tenemos que haberlo aprendido. Para esta segunda especialidad ya debemos saberlo, ¿no? Y muchos se equivocan porque creen que en la especialidad van a aprender la parte clínica. Sí, claro que sí, por supuesto, la teoría y en la práctica, pero perdemos tiempo, ¿no? Porque lo que nos interesa es la experiencia de la vida del paciente. Entonces, esa experiencia uno la gana en el campo clínico, ¿no? Y aquí, sin ser bobista, pero lo aprendí mucho en el concepto BOA en los cursos de formación, eh, el campo clínico es, te pone a un nivel más alto en el manejo, ¿no? Porque tienes mucha experiencia en el manejo, ¿no? Porque ya has visto casos y casos y casos de diferentes, que cuanto más capacidad teórica, técnica, científica o formación y bastante humildad, los problemas los resuelves más rápido, ¿no? Versus aquellos pacientes o colegas jóvenes que están emprendiendo una especialidad o un manejo, ¿no? Entonces, ese manejo se mejora cuando existe diálogo, conversación, existe transmisión de conocimientos, porque ambos deben transmitir, tanto el joven como el adulto, las experiencias que sienten, porque el manejo de pacientes no es destacar sobre el paciente, el profesional. El profesional queda un segundo o tercer plano. El manejo del paciente es cómo ayudas al paciente, ¿no? Desde lo que tú puedes ofrecer, ¿no? Entonces ahí puedes demorarte un montón o demorarte poco, pero lo haces. Entonces esa experiencia es lo más rico que hay. Entonces eso solo lo hace el campo clínico. Y el campo clínico es la atención cotidiana con pacientes, ¿no? Eso es invalorable, digamos, eso es la inspiración, ¿no? Para ser docente y para ser investigador, ¿no? Yo creo que no estaría tan contento yo con ser docente y ser investigador cuando pierdo el campo clínico, ¿no? Porque el campo clínico me hace sinapsis cotidiano o me hace plástico en la docencia y me ayuda bastante en la investigación, ¿no? Me hace ver las cosas. Es algo que lo van a aprender ustedes con la experiencia, con el tiempo, ¿no? Entonces, universidades, como había dicho, la San Marcos, Cayetano Heredia, ¿no? No solo tienen estudios, ¿no?
maestría y doctorado, que después nos ayuda en la neurorehabilitación, sino que también son casas de estudio donde publican investigaciones al respecto, ya no tanto relacionado quizás a la neurorehabilitación, sino más a la neurociencia, ¿no? ¿Ustedes cómo podrían definir la neurociencia, ¿no? Hay muchas, la neurociencia se puede definir, ¿no? Como que el común puede decir, ¿no? Es la tecnología avanzada, es cierto, ¿no? La investigación de la rehabilitación basada en evidencias, es cierto. Pero yo tengo una definición muy personal de la neurociencia para la neurorehabilitación. La neurociencia para la neurorehabilitación es entender, ¿no? La actividad psíquica del cerebro de una persona. Esa es para mí, la actividad psíquica. ¿Qué es la actividad psíquica? Vamos a entenderla como la actividad mental, aunque no es esa, pero más o menos para que ustedes entiendan, ¿no? Y desde luego, nuestra Universidad Norbert Wiener, ¿no? A través de la segunda especialidad, operacionaliza la neurociencia en la neurorehabilitación, ¿no? Es decir, aquí, en nuestra casa de estudios, hacemos una segunda especialidad teórica y práctica basada en la neurociencia, ¿no? Con diferentes tópicos diseñada por cada docente, pero que tiene una formación neurocientífica. Eso ni qué dudar. Y también tiene una preparación muy importante en sus especialidades, ¿no? Y obviamente eso hace bonito, pues, la especialidad, ¿no? Y ha hecho que sea más próspera, tenga, digamos, mayor alcance, porque créanme que muchos de los estudiantes o colegas vienen de todo el Perú, ¿no? Del norte, del centro, del sur, de la Amazonía, de la ciudad de Lima, de las provincias de de Lima, de la región Callao. Entonces, cubre, ¿no? Toda una experiencia de riqueza, de muchas experiencias de trabajo de discapacidades o no discapacidades de diferentes regiones más. Y yo he entendido cómo anda la discapacidad en diferentes regiones del país, ¿no? Muy aparte del INEI, que hizo una encuesta en el 2017, ¿no? Un censo, y nos dijo en números cuantitativos cómo anda la discapacidad a nivel nacional. Pero a nivel cualitativo son los colegas cuando exponen, cuando nos explican, nos dicen sus problemas o elaboran su proyecto de investigación, nos dicen, no, el efecto del tratamiento en niños con problemas de anemia por contaminación ambiental. Miren qué bonito tema, ¿no? Muchas veces, ¿de dónde eres? Cerro Pasco. ¿De dónde eres? De un lugar, ¿no? De una zona minera, ¿no? Donde hay sustancias de relaves, todas esas contaminaciones del medio ambiente, ¿no? Que es muy bonito, ¿no? Entonces uno se va enterando de esto, ¿no? Entonces, eso nos ofrece la Universidad Norbert Wiener. Por eso yo digo la operacionalización, la parte práctica, ¿no? Donde podemos explicar la neurociencia en una segunda especialidad. Y una segunda especialidad es neurorehabilitación, definitivamente, ¿no? Por eso que eh, me siento contento con esta especialidad, ¿no? Que se esté brindando a los colegas a nivel nacional. Obviamente, cuando hay un estudio de investigación, ¿no? Ya sea por una tesis o por un artículo, estas se publican, ¿no? Algunas se han publicado en Scopus, no a nivel Q1, Q2, aquí no es cierto, a nivel Q3, Q4, y sí en en revistas indexadas que no son de Scopus, pero como Cielo, Latindex, Lilacs, ¿no? Donde ya digamos, se ha publicado, ¿no? Muy bien, entonces, eh, de todo este proceso que ustedes están, digamos, descubriendo, investigando, analizando, viendo sus propuestas, ¿no? ¿Qué líneas de investigaciones tenemos con respecto al campo de la neurociencia y de la neurorehabilitación en nuestro país, ¿no? Por ejemplo, muchos de los trabajos, de los proyectos de los colegas que egresan de la Universidad Norbert Wiener de la segunda especialidad mucho tienen que ver con el aprendizaje, los cambios, los efectos, la eficacia, el impacto,
¿no? Sobre determinadas variables cuantitativas como capacidad funcional, como calidad de vida, como estado emocional, como estado el estrés, como la sensibilidad, como el control postural, ¿no? Como la marcha, como el equilibrio, como la actividad diaria puede provocar un cambio en los pacientes, tanto con ACV, que digamos es el número mayor, pacientes con lesión medular, que sería el segundo, y pacientes, digamos, pacientes con problemas de Parkinson, pacientes con problemas de niños con parálisis cerebral, niños con problemas de trastorno del espectro autista, eso ha aumentado post-COVID, no sé si por las vacunas o por algo asociativo del aislamiento, ¿no? Y de problemas ¿no? de este tipo, ¿no? De autismo y de déficit de atención, ¿no? Y esto no se refuerza mucho en la especialidad en los primeros ciclos, sobre todo el primer semestre, donde hay un curso que se llama Bases Neurocientíficas del Neurodesarrollo, pero que ahora va a cambiar el nombre, pero más o menos tiene esa estructura, ese argumento. Mucho se habla de investigaciones referente a la intervención de la terapia, ¿no? Tanto en adultos como en niños que hayan provocado cambios. Entonces, también hay estudios ambiciosos, ¿no? Dentro de la especialidad y dentro de lo que está fuera de la especialidad, en el campo académico de la neuroeducación, sobre el estado cognitivo, las emociones, la neuropsiquiatría, ¿no? Por ejemplo, mucho de las secuelas de los problemas motores y sensitivos afectan la cognición, afecta la emoción, afecta el estado psíquico, ¿no? Entonces, como que mm, yo estoy seguro y convencido, ¿no? De esto que voy a decir, no es pasión, sino es casi algo objetivo, ¿no? Que se está demostrando en estudios, ¿no? Incluso en Perú, como se va a demostrar que las lesiones neurológicas afectan más lo cognitivo, lo emocional y lo psíquico, ¿no? Y esa secuela es más imborrable que la propia capacidad de no caminar, que la propia capacidad de no sentir y la propia capacidad de repente otras que nosotros las tomamos como más importantes, ¿no? Pero que el aspecto cognitivo, emotivo, es el gran cambio, ¿no? Y si eso no cambia, no hay mejoras, ¿no? Entonces, por ejemplo, si una discapacidad afecta el movimiento de la noche a la mañana, las funciones, dependiendo de las edades, a cualquier edad, te cambia la vida, te cambia tu futuro, te cambia tu pensamiento, tu imagen, toda tu motivación, todos tus sentimientos, entonces eso golpea más, ¿no? Y eso no está en la lesión, sino en la lesión que se dañó, sino está en el cerebro. Y eso es lo más bonito de esto, ¿no? Cómo entramos en ese aspecto, y cómo, digamos, compartimos experiencia con los colegas de cómo ayudamos a estos pacientes a salir de este problema, ¿no? Muy bien. Entonces, más o menos este es un artículo de una investigación que tomé para no dar detalles, ¿no? Como si es un pre y un post, ¿no? De un ACV con respecto a la plasticidad en diferentes áreas del cerebro, como le decía, ¿no? La corteza motora primaria, ¿no? Un índice de activación funcional diferente, 0,6, 0,8 pre y post. La corteza somatosensorial, ¿no? Un pre y un post. Y el hipocampo, mira cómo se destaca, ¿no? Mayor, ¿no? En el post y el cerebro, ¿no? Y nos faltaría solamente los núcleos de la base. Pero, fíjense quién dispara más en qué, según este estudio, qué estructura del cerebro es más activo para la plasticidad, es el hipocampo, ¿no? Y si tuviésemos en clase, yo preguntaría, ¿cuál es la función del hipocampo, no? Y uno dice, no, bueno, entra al internet y dice, ah, ya la memoria, sí, pero ¿cómo? Pero ¿cómo la memoria interviene en los procesos motores, sensoriales, en el aprendizaje?
La memoria interviene en otros procesos más complicados, y dentro de esos complicados interviene el movimiento. Sin embargo, no lo tomamos en cuenta, ¿no? Al cerebelo lo vemos más en ataxias y pensamos que el cerebelo es el centro del equilibrio, de la estabilidad, de la coordinación. No es así. No, y la corteza sensorial como que es la corteza que siente, discrimina, ¿no? Pero no es eso, no es, tiene otra función. Y la corteza motora primaria solamente es un invitado del desarrollo del cerebro, ¿no? Entonces, en algunos momentos del cerebro solo trabaja la corteza motora, ¿no? Pero no en todo momento. Eso se discute. Entrando ya un poco a lo que más o menos pensamos, ¿no? Les he hecho una presentación de lo que es clásico, pero yo lo entiendo así, o lo entendemos así, los niveles psíquicos del cerebro de las personas. Tenemos un neocorte que se diferencia genética, metabólicamente, funcional y psíquicamente del paleocorte cerebral. El neocorte serían estas zonas prefrontal, frontal inferior y parietal posterior. El paleocorte sería las áreas motoras, motora primaria, premotora, suplementaria, somatosensorial, auditivo, occipital, ¿no? Y este sería el paleocorte límbico de las emociones, ¿no? Paleocorte, ¿no? Entonces, todo lo que está aquí en espacio blanco sería el neocorte, que se hace más importante. Sin embargo, nadie no se estudia el neocorte ni el paleocorte. Son términos raros. Preferimos decirle a todo o lo clásico, corteza cerebral, ¿no? Pero bueno, aquí está un poquito más detenido, ¿no? Cómo el cerebro se diferencia, ¿no? Las áreas que acabo de mencionar, bueno, sí, a grosso modo, ¿no? Miren, la corteza prefrontal, esta parte de aquí, la parte anterior, tiene que ver con las motivaciones, ¿ya? La corteza parietal posterior, ¿no? Tiene que ver con los conocimientos. Y la corteza frontal inferior tiene que ver con los sentimientos, ¿no? Esas son las tres estructuras clásicas, no clásicas, son, digamos, las estructuras del neocorte. Lo clásico vendría a ser lo que está alrededor de él, ¿no? Occipital, ¿no? Áreas motoras, esto de aquí son áreas límbicas, ¿no? De las emociones, del miedo. Pero eso solamente es una figura que describe, ¿no? No que explica. Esto me parece muy bonito que lo interpreten, miren cómo aquí se va desarrollando la corteza límbica, ¿no? Que lo llamamos el sistema de la inconsciencia o de las sensaciones afectivas táctiles en estas redes, en estas estructuras, ¿no? Paleocórticas. Y dice que está ligada a las reacciones de despertar dependiente de las necesidades corporales, sensaciones afectivas. Ese es un recién nacido o un niño en primer año, ¿no? Y miren después cómo se forman las diferentes funciones a nivel paleocórtico, ¿no? El hambre, sensación de sed, todas sensaciones, sensación de micción, de defecación. Estos son, esto es corteza paleocórtica, ¿no? O, digamos, el cerebro inconsciente, ¿no? Sistemas táctil protopático es el tacto grosero, coquillero, calor, dolor, olfato y gusto. Este es el opérculo, este es el opérculo. Todo esto de acá es el paleocórtico, ¿no? Y eso pertenece al sistema inconsciente. Y ahora vamos a ver acá. Estas son áreas del cerebro, ya digamos que tienen que ver con ciertas funciones, ¿no? Esas son áreas ligadas al ambiente, ¿no? Miren lo que tenemos aquí. Esto es lo clásico, ¿no? El sistema táctil epicrítico, visual, auditivo, vestibular, postural. Ujú. El sistema de la conciencia, viene acá otro. Este ya es la información social tradicional que forma al niño en los primeros 3 años de su vida y forma el neocorte paralímbico o la frontal inferior, ¿no? Después ese niño crece, ¿no? Y se llena de información cultural, ¿no? Y
forma el sistema cognitivo productivo entre los 3 a 12 años. Y el niño adquiere conocimientos en el colegio, sobre todo primario. Posteriormente, el niño entra a la secundaria, se forma el área de Broca, ¿no? Anteriormente el área Wernicke, como una interfaz, y se forma el sistema cognitivo volitivo neocorte prefrontal dorsolateral de las motivaciones. Ya el niño ya es adolescente, termina el colegio e ingresa a la universidad o se dedica al trabajo. Por eso es económico, ¿no? Sobre este cerebro se provoca el daño de un adulto. Y aquí, más o menos, esta es una, una división del cerebro hecho por el doctor Pedro Ortiz, denominado padre de la neurociencia en Perú, ¿no? Ya no existe, falleció. Me dice, más o menos para que entiendan, miren, uno imagina, incluso cuando sueña, dice que uno imagina bastante, con el hemisferio derecho, con todo el hemisferio derecho, ¿no? Uno piensa o está pensando con todo el hemisferio izquierdo, pero el que piensa también imagina, ¿ya? Y uno percibe, ve, escucha, oye, ¿no? Racionaliza todas esas informaciones con las dos cortezas parietales posteriores. Y pongan atención acá. Y uno se mueve, actúa. Mira, la actuación es una actividad epiconsciente que tiene que ver con el movimiento, que es la corteza prefrontal. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando nosotros, esto es algo maravilloso, que cuando lo vi por primera vez, yo dije, uy, el movimiento, la función del movimiento, la postura, todo el desarrollo del movimiento es esa actuación. Y para esta teoría, la actuación es la evolución más. ¿Por qué es la actuación la parte más importante de la neurociencia social? Porque este cerebro, cuando actúa, se mueve, ¿no? Con ética y moral, con conocimiento, con todo lo anterior, o sea, como que integra todo el cerebro de la persona. Entonces, yo siempre le digo a veces, ¿no? Cuando uno se mueve, evalúa el movimiento, la postura de un paciente, está evaluando todo el cerebro de la persona. Toda la infancia, el desarrollo, ¿no? Todo. Toda una teoría, ¿no? Y eso es, digamos, algo interesante para los terapeutas físicos que no deberíamos perder. Y para terminar, una segunda especialidad, estaba llenando esta parte y me ganó el tiempo, pero lo voy a decir en forma oral. Una segunda especialidad como esta, vamos a desarrollar bases neurocientíficas para la neurorehabilitación. Vamos a desarrollar investigación, lanzar proyectos, preparar proyectos de investigación que resuelvan los problemas de discapacidad neurológica en el país. Y tercera es que ustedes van a formarse, no tanto clínicamente como teóricamente, como un especialista. O sea, digamos, van a ser expertos en el tema, ¿no? Van a manejar una serie de estrategias de tratamiento para resolver. Y un cuarto punto, que esos dos últimos no están, es, digamos, una formación, tratamos, los docentes, la universidad, todos tratamos de que se formen seres íntegros, con dignidad, con ética, con moral, con una filosofía de vida, ¿no? Que pueda cambiar el país, ¿no? Un país que está muy deteriorado en todos estos aspectos y creemos que desde la docencia, desde la investigación y desde la intervención sobre pacientes, podemos ir cambiando nosotros mismos y cambiando, ¿no? Ayudando al prójimo, ¿no? Y creando una sociedad un poco más justa y de repente ser ejemplo de sus familiares, de sus hijos, de su sociedad, creando espejos, neuronas en espejos de otros profesionales donde ustedes, ellos puedan emular en ustedes y así ir edificando una sociedad
un poco más, digamos, justa, más digna, más equitativa, más ético, ¿no? Listo. Este, Estas son algunas referencias y las gracias a ustedes, estimados colegas, estimados invitados y a las autoridades de esta casa de estudio en la cual yo me siento muy complacido de ser su docente, uno de sus docentes. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, querido profesor. Muchísimas gracias. Valiosísima información la que nos ha brindado el día de hoy. Estamos muy agradecidos por usted, por su compromiso, por todo lo que brinda la especialidad, todos esos años de experiencia que lo respalda, teniendo en cuenta que muchos de nuestros estudiantes egresados en las diferentes especialidades y sobre todo esta, se encuentran en los principales hospitales a nivel nacional. Eso para nosotros es un orgullo, los presentamos desde acá empiezan a hacer su especialidad y culminan. La idea es que dentro del programa desarrollen su proyecto de investigación y este es sustentado al culminar el programa, ¿no? Y con apoyo de todos ustedes. Le agradezco muchísimo, profesor, por esa entrega, por todo lo que nos viene brindando a lo largo de todos estos años. Lo despedimos con aplausos virtuales de parte de nosotros para usted. Muchas Por gracias. Le pido que nos acompañe un momento más, por favor. Un gusto. Muchas gracias. Claro, voy a estar aquí. Muy amable. Permiso. Con gusto, profesor. Muy bien, entonces, agradeciéndole a nuestro docente Granados, voy a presentarles rápidamente cuál es la estructura de nuestro programa, qué es lo que les ofrecemos nosotros desde la parte de gestión académica. Bien, entonces, nosotros somos la Escuela de Posgrado de la Universidad Norbert Wiener y de parte de la carrera de terapia física brindamos la especialidad de fisioterapia en neurorehabilitación. ¿Y qué nos diferencia a nosotras como universidad de otros, ¿no? Recuerden que nosotros tenemos actualmente 4 estrellas quiz. ¿Por qué? Por el reconocimiento internacional, por la calidad de enseñanza en la modalidad a distancia, tenemos por la calidad del profesorado en los recursos educativos, tenemos el certificado ISO 9001 que nos acompaña desde el 2015 en nuestras maestrías, ¿no? En nuestros programas de posgrado. Tenemos más de 27 años formando profesionales líderes y es exactamente de nuestra especialidad de fisioterapia y neurorehabilitación. Ya vamos a cumplir 10 años en el siguiente año formando especialistas en esta hermosa especialidad. Bien, contamos también con más de 15 años de experiencia como escuela de posgrado. Tenemos aprendizaje práctico en los centros simulados, aparte de las prácticas que realizan en las sedes hospitalarias, también cuentan con un centro diseminado. Tenemos el plan de estudios enriquecido por materiales de las clases, en los casos prácticos extraído de Arizona State University, profesores especialistas e investigadores RENACYT, como el profesor Julio Granados, ¿no? Con más de 25 años de experiencia. También otro punto de que nos diferencia es el compromiso en la investigación. Tenemos publicaciones en Scopus, en WOS, en Cielo, en Latindex. Ofrecemos maestrías, segundas especialidades, diplomados, programas de especialización. Y dentro de las experiencias globales, los convenios con otros países, ¿no? Y hermanas internacionales y clases espejo, etc. Todo ello nos va a diferenciar como universidad, como casa académica, como universidad frente a las otras universidades, ¿no? Nosotros actualmente, ya hace un par de años atrás, contamos con el convenio, tenemos un convenio con la Universidad de Arizona, esto en 27 países, en 27 universidades a lo largo de 26 países, ¿no? Y nuestra universidad es representante de esta universidad en el Perú. Bien, dentro de la especialidad de fisioterapia en neurorehabilitación, ¿por qué elegirnos? Como les comentaba, nosotros contamos actualmente con docentes con más de 25 años de experiencia en la parte asistencial, ¿no? En diferentes centros sanitarios de nuestro país, en el Instituto Nacional de Rehabilitación, en el Hospital Militar Central, cuentan también con centros en neurorehabilitación especializados en ello, con formaciones de años de experiencia resolviendo estos casos tan complejos que es la neurorehabilitación. Ofrecemos una modalidad que es atractivo para nuestros colegas, que es la modalidad de semipresencial, ¿no? Con clases virtuales en sesiones presenciales en las partes prácticas.
Y en las partes teóricas, en las clases teóricas, también tenemos la modalidad de híbrido. Recuerden que si bien es cierto, podría ser presencial el componente teórico, pero la modalidad híbrido permite que el estudiante se encuentre en casa recibiendo esta clase y el docente y los compañeros que puedan asistir a las aulas de la universidad, ¿no? Y dentro del campo, del espacio de la universidad, de las aulas de la universidad, brindamos el soporte tecnológico que va a permitir a los colegas poder recibir estas enseñanzas desde sus casas, esto para la parte teórica. Muy bien, tenemos una nueva malla también, tenemos una malla enriquecida. Esta es una nueva modalidad que vamos a ofrecer a partir de este 24 de mayo con 12 cursos especializados, con 12 cursos que están enriquecidos tanto en la parte de evaluación, con la parte de tratamiento, con cursos que se alinean a la parte de la investigación, con técnicas y métodos que les van a dar a ustedes las herramientas para que se puedan desarrollar en esta especialidad. Una formación integral con la combinación de cursos teóricos prácticos. Todas estas van a desarrollar competencias en evaluación neurológica, intervención terapéutica y diseño de programas personalizados, fortaleciendo el trabajo interdisciplinario. Contamos con las prácticas externas, que estas prácticas van a ser desarrolladas en campos hospitalarios, en centros de neurorehabilitación especializados, donde van a poder desarrollar sus prácticas clínicas con casos reales. Muy bien. El objetivo del programa para nosotros es realizar las evaluaciones a pacientes neurológicos utilizando técnicas avanzadas para aplicar las intervenciones personalizadas. Otro de los objetivos también es liderar programas de neurorehabilitación, aplicando métodos especializados junto con un equipo multidisciplinario para la docencia de cada uno de ustedes. Tenemos también vamos a desarrollar estudios clínicos que respalden la efectividad de las técnicas de la recuperación funcional de los pacientes neurológicos y que todos nuestros docentes cuentan con estas habilidades. ¿A quién está dirigido? Esto está dirigido a profesionales universitarios titulados de la carrera de Tecnología Médica en Terapia Física y Rehabilitación o de algún otro colega de otro país con la equivalencia en cuanto al título. Como les comentaba anteriormente, nuestros egresados, nuestros titulados de las diferentes especialidades se encuentran actualmente en los nosocomios más importantes de nuestro país, que la razón de poder ingresar a eso fue las especialidades, los títulos que obtuvieron con estos programas académicos. Muy bien, la metodología es la metodología basada en proyectos, va a haber simulación clínica, la educación virtual. La simulación clínica es solamente para los cursos que se encuentran en el primer ciclo. A partir del segundo y del tercero van a tener prácticas hospitalarias con horarios flexibles, como es los fines de semana, sábados en la tarde o domingos en el transcurso de la mañana-tarde. Muy bien. Y las competencias y habilidades adquiridas es al completar las segundas especialidades van a poder los especialistas realizar evaluaciones neurológicas para identificar las necesidades funcionales y guiar intervenciones terapéuticas. También van a poder interpretar los datos obtenidos en la evaluación para permitir el diagnóstico físico-funcional de acuerdo al déficit motor, a la parte sensorial, la funcional, o bueno, vamos a encontrar diferentes pacientes neurológicos desde un enfoque fisioterapéutico, ¿no? Como bien ustedes saben, los pacientes neurológicos van a ser muy complejos de poder abordarlos, intervenir y poder realizar el tratamiento. Justamente la idea de esta especialidad es brindarle todas las herramientas para que los colegas puedan tener las competencias necesarias para acudir a estos pacientes, ¿no? Van a realizar también intervenciones fisioterapéuticas en neurorehabilitación para abordar el déficit motor físico funcionales de los pacientes neurológicos, tanto en la parte de adultos como en niños. El título que recibirán es un título de especialista en fisioterapia en neurorehabilitación a nombre de la universidad, ¿no? Recuerden que es una segunda especialidad. Esto lo pueden realizar una vez que sean licenciados en terapia física. Listo, para ello es indispensable poder aprobar todos los cursos, haber asistido al 90% del programa y sustentar y aprobar la tesis o trabajo académico. Tienen ambas modalidades para poder elegir y cualquiera de ellos les va a poder servir para poder titularse. Dentro del plan de estudios les comentaba que contamos con 12 nuevos cursos que tenemos en esta nueva malla que estamos ofreciéndoles para todos ustedes, con
la modalidad de semipresencial. Estos cursos han sido enriquecidos, potencializados, justamente con el respaldo de los docentes que nos acompañan. La idea es brindarles desde la parte de la neurociencia, desde las bases, el análisis del control, las evaluaciones, los métodos, la parte de especializaciones, las tecnologías en neurorehabilitación. También, como ustedes saben, hoy en día contamos con mucha tecnología de parte que nos acompaña en esta especialidad. Entonces, para ello vamos a tener un curso especializado en el tercer ciclo que nos va a garantizar la enseñanza en cuanto a esta habilidad. Bueno, la última parte va a ser, vamos a tener el curso de especialización en fisioterapia en neurorehabilitación 2, que va a ser tanto con un componente teórico como práctico. Vamos a tener la parte de métodos en neurorehabilitación en el segundo ciclo en niños y en el tercer ciclo de adultos. Y el trabajo de investigación va a ser desarrollado dentro del segundo ciclo como la primera parte y una segunda parte en el tercer ciclo. La idea nuevamente es que el especialista, que el alumno en la especialidad de fisioterapia en neurorehabilitación pueda desarrollar a la par que va siguiendo sus cursos de especialidad, también va desarrollando los cursos de investigación para que al culminar el programa pueda tener su trabajo y poder sustentar lo antes posible. Muy bien, para ello, para el respaldo de todo ello, lo que le venimos mencionando, contamos con una plana docente que son uno de nuestros mayores recursos. Y les digo por qué. Todos, o la mayoría de ellos, hace un momento le dije 20 años, no, más de 25 años de experiencia. Como bien saben, el profesor Julio Granados, es quien acaba de presentar la primera parte, él trabaja en el Instituto Nacional de Rehabilitación, ya con más de 25 años de experiencia en el manejo de pacientes en la parte de neurorehabilitación. El profesor Jorge Matos Minaya, también con más de 25 años de experiencia en el manejo de pacientes con secuelas neurológicas. También cuentan con formaciones, no solamente son especialistas, sino también cuentan con formaciones internacionales que avalan su profesionalismo. Muy bien, también contamos con el profesor José Melgarejo. El profesor José Melgarejo, también con más de 25 años de experiencia en el manejo de pacientes neurológicos, trabaja actualmente en el Hospital Central Militar. Él también con una formación tanto académica como en la parte de la especialidad, los diferentes docentes, uno está alineado a la parte de BOBAT, otros profesores están alineados a la parte de FNP, para conjuntamente unirse y puedan articular información para brindarles a ustedes todas las herramientas necesarias para el desarrollo de su programa. Con la profesora Liliana Andrade Quiñones, con la profesora Juana García Cárdenas, con la profesora Lucía Quispe Valladares, profesoras que ellas se van a destacar por el manejo en la neurorehabilitación, en la parte de pediatría, el profesor Jorge Eloy Puma Chombo, todos ellos enriquecidos para poder, todos ellos suman todo el conocimiento de todos ellos para poder formar nuestros nuevos especialistas, todos con más de 25 años de experiencia, no solamente en la parte asistencial, en la parte de la atención a pacientes neurológicos, sino también en la parte de docencia, ¿no? Nuestros docentes cuentan con maestría y un gran componente cuenta con el doctorado, ¿no? También el profesor Julio Granados. Muy bien, hasta aquí fue la información de la parte de gestión académica. Me gustaría, por favor, compartir esta parte con la señorita Milagros Marchán, del área de señorita Milagros Marchán. ¿Qué tal, licenciada? Muy buenas noches. Muchas gracias por el pase. Muchas gracias a todos, estimados licenciados, por acompañarnos esta noche, donde hemos podido escuchar al magíster Julio Granados, un experto en el campo de neurorehabilitación. En esta oportunidad, para concluir esta información, mi nombre es Milagros Marchán, asesora comercial de la segunda especialidad en fisioterapia en neurorehabilitación. Y queremos hacerles presente que nos encontramos en semana de cierre de inscripciones porque estamos próximos a iniciar clases el día 24 de mayo. La segunda especialidad tiene la duración de 1 año. Son 12 meses de estudios, 3 ciclos académicos, 40 créditos. Este programa está dirigido únicamente a licenciados en la carrera de tecnología médica en el área de terapia física y rehabilitación, titulados y colegiados. Contamos con un horario muy atractivo de fin de semana, los días viernes por la noche de 7 a 10 de la noche, sábados de 4 a 10 y domingos de 7:45 a 1:45 de la tarde.
Asimismo, estamos brindando una modalidad de estudio semipresencial para tratar de que pueda, pues, acoplarse con su vida laboral. En el primer siglo de estudios, los viernes y sábados las clases son 100% virtual, clases híbridas en línea con el docente, y los días domingos únicamente tienen asistencia presencial para realizar la práctica en las instalaciones de la universidad. Asimismo, cabe resaltar que en el tercer siglo, en el último siglo de estudios, realizan práctica intrahospitalaria una vez a la semana, previa coordinación con la coordinadora académica del programa de estudios. Requisitos para poder formar parte de este programa de estudios: contar con el título profesional registrado en la página de SUNEDU, copia vigente de su DNI, pasaporte o carnet de extranjería, copia de resolución de SERUMS. Es importante indicar, estimados, que en este punto no es obligatorio que cuente con el SERUM para poder hacer la especialidad. Si usted todavía no ha realizado sus SERUMS, puede presentar una copia de una constancia de trabajo que acredite mínimo 1 año de experiencia laboral. Entonces, puede ser SERUMS o copia de constancia de trabajo. Bien, la copia de su habilidad profesional vigente, una ficha de admisión que nosotros les brindamos el formato para que puedan descargar y llenar sus datos. Les pedimos también certificado de salud del MINSA, físico y mental. En esta oportunidad, como comprendemos que este proceso toma un tiempo, se les está brindando mayor plazo para que puedan complementar los certificados de salud del MINSA. Y una fotografía digital tamaño carnet. Y también el comprobante de pago del derecho de inscripción de 300 soles para poder iniciar el trámite de inscripción y pasar una entrevista profesional con la coordinadora de la especialidad para que pueda evaluar su ingreso al programa de estudios. Después de la entrevista, concluimos el trámite de matrícula. Seguido, tienen un taller de inducción de plataformas virtuales y el día 24 estamos iniciando clases. Siguiente, repite, por favor. Bien, en cuanto a la inversión del programa, contamos con una inversión regular de 11.184 soles, financiado en un derecho de admisión de 300 soles, 3 matrículas de 300, se cancela una matrícula por cada inicio de siglo cada 4 meses, y 12 cuotas mensuales de 832 cada cuota. Sin embargo, también les hacemos presente que contamos con un convenio vigente con el Colegio Tecnólogo Médico del Perú, el cual está brindando a todos sus agremiados a nivel nacional un descuento especial del 20%, que aplica únicamente para esta campaña de estudios. El descuento se aplica a las cuotas mensuales. De 832, pagarían 665 soles mensuales. Requisito para poder acogerse a este beneficio: la copia de su habilidad profesional, que les pedimos en los requisitos y cumple una doble función, tanto para la postulación como para su descuento de estudios. Nosotros contamos, estimados, aún con 5 vacantes disponibles para este programa de estudios. Estamos recibiendo documentos para inscripción hasta este sábado 3, así que los invito a que puedan contactarme directamente a través de mi correo o un número de WhatsApp para poder atenderlos y poder iniciar su trámite de inscripción. Asimismo, los invitamos a que puedan apoyarnos con esta encuesta que están compartiendo para conocer sus comentarios sobre el webinar impartido el día de hoy. Bien, quedaré atenta a sus comentarios en este espacio también para poder ayudarlos si tuvieran alguna consulta adicional. Muchas gracias por su tiempo. Muy buenas noches con todos. Si alguno de ustedes tuviera alguna consulta respecto al programa de la segunda especialidad, los invitamos por favor que nos escriba para poder absolver las consultas que tengan al respecto. Bien, estimadas, al parecer no tenemos comentarios al respecto. Licenciada Marlene, ¿algún comentario adicional que quiera acotar a la presente charla? Claro que sí.
En realidad es para comentarles que nosotros los esperamos aquí en la universidad, gustosos de poder atenderlo, que nos envíen sus requerimientos, si tuvieran alguna duda que nos lo pueden enviar a través del correo, si tuvieran alguna duda de la parte académica también, mi correo es marleni.auris, si es respecto a la parte académica, si es respecto a la parte comercial, con la señorita Marchán, por favor, que gustosos podremos ayudarlos. Aquí justamente se está mostrando la inversión que tendrían que tener los postulantes, pero recordar también que hay un convenio con el Colegio de Tecnólogos Médicos, ¿no? Todos los titulados tienen un convenio que pueden acceder hasta el 20% para el descuento en las cuotas que se tienen. ¿Sí? Recuerden eso, por favor. Y si les has dejado los contactos, Milagritos. Claro que sí. Justamente acaban de compartir la información mediante el chat. Pueden Ok, comunicarse al teléfono 960-164-152 o a través del correo milagros.marchan@ubiner.edu.pe. muy bien, perfecto. Entonces, estando todo claro, me parece que podemos dar ya por concluido la charla del día de hoy. Nuevamente agradecerle a la ponencia del profesor Julio Granados. Un gusto, un honor presentarlo. Muchísimas gracias, Milagritos, por la participación y con nosotras será hasta una próxima oportunidad. Que tenga buenas noches. Muchas gracias a todos. Muy buenas noches.